Minutos de la jornada 1 de la Liga EA Sports 25-26. Primer lunes que estamos por aquí comentando todo lo que ha ocurrido en este pasado fin de semana, con la novedad de que esta jornada es más larga de lo habitual. De hecho, 2 partidos se jugaron el viernes, todavía quedan por jugarse 2. Hoy lunes se jugará ese Elche Betis, mañana martes se jugará ese Real Madrid Club Atlético Osasuna. Por lo tanto, tenemos 8 partidos que podemos comentar y que han dejado la clasificación que tenéis en pantalla. Por ir rápidamente partido a partido, empezamos la jornada con esa victoria del Rayo Vallecano en Girona, en Montilivi, sorprendiendo por 1-3 al conjunto de Michel, en un partido muy marcado por esos errores de Gazzaniga que concedieron goles al Rayo Vallecano. Es verdad que en el cómputo general del encuentro a mí el Rayo Vallecano me gustó más, y ojo porque vi el dato, tras acabar el partido, el Rayo lleva 3 temporadas consecutivas, si no me equivoco, ganando en la primera jornada, y bueno, es un equipo que se le dan bien los arranques de liga. Yo no era muy confiante con el Rayo este año, quiero ver cómo puede compaginar las 3 competiciones, tiene encima esa previa de Conference League ahora por delante, pero ya hay que decir que la primera jornada vimos un buen Rayo Vallecano. Es verdad que el partido estaba bastante igualado hasta que el Girona encaja el primer gol, realmente el partido era bastante igualado, pero esos errores del Girona le condenaron al equipo de Michel, que necesita fichar y cambiar ciertas cosas, porque lo del Girona, sinceramente, preocupante, pinta realmente mal. Lo del Rayo, oye, con una victoria con la que no sé si contaba mucha gente o no, pero demostrando de momento estar en buena sinergia. Luego, victoria bastante cómoda del Villarreal por 2-0 ante el Real Oviedo. No ha tenido un debut sencillo el conjunto asturiano en primera división. El Villarreal marcó 2 y sinceramente si no llega a ser por el portero del Oviedo, el Villarreal puede haberse llevado 4 o 5 goles de ventaja sin ningún tipo de problema. Esa es la realidad. Hay que decir que esa expulsión también tan temprana de Alberto Reina condiciona bastante el partido. El Oviedo prácticamente no pudo atacar. Salomón Rondón falló un penalti cuando el partido iba 0-0. Creo que era bastante clave marcar ese penalti. A lo mejor la historia hubiese cambiado, pero entre el penalti fallado y luego la expulsión de Alberto Reina, ya el partido del Oviedo se le puso muy cuesta arriba. Luego, ya el sábado, empezamos con la victoria del FC Barcelona. La gran goleada que hemos tenido esta jornada ha sido la del actual líder y el actual campeón también de la competición española. De momento el Barça sigue pisando el acelerador bastante fuerte y las buenas sensaciones con las que terminó la pasada temporada parece que continúan en esta. Sí que es verdad que es un partido que también se le pone muy de cara pues con el tema de las 2 expulsiones. De hecho, en la segunda parte el Barça, hay que decir que baja bastante el ritmo de juego. Siguió teniendo muchas ocasiones, pero creo que un Barça con más picante, con más mordiente, le podría haber metido un baño al Mallorca en la segunda parte, y no fue así. Así que bueno, de hecho Hansi Flick incluso se cabreó con la actitud del equipo diciendo que había que ir a por más y que le sabió a poco el juego de su equipo. Aún así, insisto, goleada del conjunto culé. Luego, era muy interesante ver ese partido entre Alavés y Levante, porque son 2 equipos que a priori todos los metemos en esa pelea por la parte baja. Hablábamos de que el Alavés venía con un mercado, bueno, que nos dejaba dudas prácticamente a todo el mundo, y aún así de momento empieza con victoria, ¿no? En esta primera jornada. Hay que ver qué hace el Elche esta noche frente al Betis, pero tanto Oviedo como Levante, los recién ascendidos, han empezado por derrota en esta primera jornada. Finalmente el gol de Tenaglia, casi en los últimos minutos del partido, le dio al Alavés esos 3 puntos. Luego, el único empate que hemos tenido esta jornada se dio en ese partido entre Valencia y Real Sociedad, empate a 1. Yo creo que uno de los partidos que menos cositas ha tenido de la jornada. Creo que el empate es justo, el partido me pareció bastante igualado. La Real tuvo sus tramos, el Valencia también tuvo sus tramitos. Yo creo que no fue ningún equipo superior a nadie. Hay que ver si alguno de los 2 equipos le da para pelear por ese top 7, top 8 esta temporada. Pero bueno, son 2 equipos que también vienen dejando dudas últimamente, y hay que ver si pueden dar un paso más allá. De momento, de este primer partido entre ambos, el empate me pareció justo. Y a Sergio Francisco lo que propone, quiero seguir viéndolo, porque de momento su primer partido como técnico no me ha dicho mucho. De hecho, me esperaba alguna que otra cosa y tampoco ha revolucionado demasiado al equipo. No sé, de momento el primer partido un tanto frío. Quien no deja frío ni mucho menos es el Getafe, que tremenda victoria sacó 0-2 en Balaídos ante el Celta. Y la verdad, bueno, el Celta seguramente uno de los equipos de excepción de esta jornada, porque sí que es verdad que tuvo sus momentos y generó ocasiones, pero no vimos un Celta tan fluido como de costumbre. Creo que sobre todo le costó bastante al equipo del centro del campo hacia adelante, bastantes problemas, la verdad. Luego encima defensivamente tampoco dieron demasiada fiabilidad.
Hay uno de los goles, de hecho, que es un mal entendimiento entre los dos defensas celtiñas. Y el Getafe, con un equipo, con la mitad de los jugadores sin escribir. Todo gente del B en el banquillo. De hecho, el Getafe solamente hizo un cambio en el partido y fue la entrada de Alex Sola, que en teoría lo quiere largar. Es una barbaridad. Con defensa de 5, con Uche jugando de 9, con Adrián Liso jugando junto a él. Un 11, la verdad, increíble. Un 11 casi marcado, no tanto de suplente, pero sí que un 11 con una plantilla muy justita. Y pese a ello, el Getafe se lo llevó 0-2. Me parece una auténtica barbaridad. Luego, me quedo seguramente con el partido más entretenido de la jornada. Ese Athletic Club 3, Sevilla 2. El partido fue una barbaridad. Es verdad que con mejores detalles individuales que a nivel colectivo, porque creo que el Athletic a nivel colectivo tiene tramos, sobre todo en la segunda parte, de naufragio absoluto. Me sorprendió mucho cómo se fue del partido del Athletic en la segunda parte, hasta el punto de que el Sevilla consiguió empatarle. El Sevilla, a mí me parece que le sienta muy mal el primer gol que encaja, y a partir de ahí el equipo también me empieza a naufragar. Pero no sé, son dos equipos que si los tengo que analizar en el colectivo, digo, oye, qué primera jornada tan deficiente de ambos. Del Sevilla que seguramente nos lo podemos esperar, porque también es otro equipo que con las inscripciones tiene un problemón importante. Pero del Athletic no me esperaba esto. Sí que es verdad que el Athletic hizo una pretemporada muy mala, que perdió creo que todos los partidos excepto uno, pero aún así lo de ayer, problemas, la verdad. No me gustó nada el conjunto de Ernesto Valverde. Es un partido marcado por dos individualidades muy bestias, dos jugadores de los que hablaremos luego, así que luego entramos más en detalle. Y por supuesto cerramos la noche seguramente con el resultado más... Sí, supongo que es el más inesperado de la jornada, incluso más que la victoria del Getafe en Balaídos. El Atlético de Madrid, ese Atlético de Madrid que tenía tanta inversión, del que tanto hemos hablado este verano, empieza la Liga 25-26 perdiendo en casa del conjunto perico, ¿no? Hay que decir que el Español planteó una muy buena segunda parte, más desde un punto anímico y coral que seguramente futbolístico, más con garra, corazón y coraje que otra cosa, pero sabemos que esto el Español lo tiene y consiguió remontar un partido que la primera parte parecía que estaba bastante bien para el Atlético de Madrid. Luego también ampliaremos un poquito más de este encuentro, aunque hay que decir que el Español a mí es un equipo que me gusta mucho cómo ha trabajado, me gusta el mercado, me gusta lo que Manolo saca de sus jugadores. Creo que este año tiene incluso más alternativas que el año pasado, aunque todavía le falta algún central por fichar, pero me parece sinceramente que es un equipo que está muy bien parido en este punto de, bueno, digamos, de su historia, teniendo en cuenta que el Español venía de situaciones complicadas en los últimos años. Yo ahora mismo lo veo un equipo de cara para volver a establecerse en primera y con cierta continuidad, de ser lo que es ahora mismo, por ejemplo, el Club Atlético Osasuna, para poner un ejemplo, un equipo que a priori no debería tener problema para bajar, ¿no? Pues creo que más o menos el Español debería poder volver a ese punto y creo que va en el buen camino. De Atlético luego hablamos más, porque sinceramente el partido de Atlético Madrid, por la segunda parte más que nada, nada para comentar. Como digo, el Elche Betis se juega hoy y el Madrid Osasuna se juega mañana. Eso nos deja esta clasificación, que es una clasificación que evidentemente hay que coger muy con pinzas, porque bueno, llevamos solamente una jornada. Ver al Mallorca último clasificado o al Barça primero tampoco nos puede decir demasiado a día de hoy. Sí que quizá lo más notorio es eso, que el Atlético la primera jornada ya la ha perdido, ya hay una diferencia de más o menos 3 puntos respecto a sus competidores, o por lo menos respecto al FC Barcelona, en esa posible pelea por la Liga. Y luego, bueno, insisto, ver al Getafe o al Rayo ahí en puestos Champions en la primera jornada, tampoco creo que la clasificación tenga que decir demasiado. Lo que sí tiene que decir son, como siempre, nuestros protagonistas de la siguiente sección, que es básicamente los destacados de la jornada, una sección que incorporamos esta temporada a los posts de la Liga EA Sport. Ya os expliqué más o menos por encima el otro día cómo iba a funcionar, y es que íbamos a señalar, mejor dicho, a un jugador que correspondiese a cada una de las 6 cosas que veis en pantalla. Empezamos con el MVP, no creo que haya mucho que explicar, el mejor jugador de la jornada, el más destacado, no sé para vosotros por el chat quién ha sido, el jugador que más cosas ha cambiado esta jornada, pero para mí, sinceramente, ha sido Nico Williams, ¿vale? Para mí el MVP ha sido Nico Williams, hay bastante donde elegir, hay bastantes jugadores destacados, de hecho, luego haré mi 11 ideal de la jornada con lo que llevamos
y veréis cómo hay bastante donde poder destacar. Pero yo creo que el MVP ha sido Nico. Creo que es el que más ha cambiado su partido para que su equipo lo acabe ganando. Aquí también decía Giorgio lo de Lamine, que tampoco hay que explicarlo, el buen partido que hizo Lamine ante el Mallorca. Pero creo que lo de Nico fue incluso más, porque el Athletic para mí es un partido que no me gustó nada. Y Nico es que participa en absolutamente todos los goles. Y me parece la actuación estelar. No me voy a detener mucho más en él, porque luego hablaremos más de Nico Williams, pero a mí su partido me parece absolutamente espectacular. Vamos con la sorpresa de la jornada. ¿Qué jugador ha aparecido y a priori no se contaba mucho con él? Pues yo he sido fácil y directo. En el partido más sorprendente de la jornada. Y Alcama está muy bien porque efectivamente sí, he seleccionado a Peramilla como la sorpresa de la jornada. Entra en el minuto 80 y pico en un partido que la verdad es que creo que el 1-1 ya era un buen resultado para el Español. Y de repente se inventa un remate casi inverosímil y marca el gol de la victoria. Aquí dice Peri Miguel Rubio, que también puede haber sido, porque es el jugador que marca el 1-1. Pero bueno, ese 1-1, entre que es una jugada que el Atlético defiende realmente mal, Miguel Rubio es un especialista balón parado y demás, bueno, es sorpresa, pero me parece menos sorpresa que el gol de la victoria que lo acaba poniendo Peramilla para que el Atlético de Madrid pierda. Bueno, creo que en el resultado sorprendente de la jornada encontramos la sorpresa de la jornada. Vamos al tapado. Aquel jugador del que seguramente no se va a hablar tanto, pero que yo creo que ha hecho cosas interesantes en esta jornada por y para su equipo, ¿vale? Es un concepto llamativo, es un concepto distinto, es un concepto curioso. Y para mí el tapado tiene un nombre interesante, Raulín, porque está en su mismo equipo, pero no es Zeta Young, tampoco Luque Bacchio Alcamá, porque Luque Bacchio, creo que todos sabemos del nivel de Luque Bacchio. Para mí el tapado es Santiago Mourinho, ¿vale? Santiago Mourinho con el Villarreal. Yo creo que es un jugador que ha llegado y ha caído de pie en el conjunto castellonense. Me parece un jugador que encaja muy bien en lo que quiere el Villarreal en su línea defensiva. Sabemos que el Villarreal, su lateral derecho, cierra luego como tercer central. Su lateral izquierdo, que suele ser Cardona, es el que juega como carril dando amplitud por izquierda. Y Santiago Mourinho, que mucha gente decía que venía para ocupar el sitio de Logan Cosa en el centro de la zaga y que podía hacer pareja con Rafa Marín, luego finalmente ha acabado siendo el lateral derecho y Juan Foyth siendo el central. Y a mí me parece que eso está muy bien tirado porque es un jugador que tiene un físico realmente imponente, que es muy bueno jugando a campo abierto y que a lo mejor su pequeño déficit es que con balón todavía puede mejorar y progresar bastante. Pero es que creo que encaja bastante lo que el Villarreal quiere, lo que Marcelino le pide a su lateral derecho. A mí su partido me pareció realmente positivo, tampoco es que fuese una locura. Hay que decir que, bueno, el Oviedo, desde que se queda con un jugador menos, la verdad es que jugó prácticamente a placer del Villarreal. Pero oye, me encaja Mourinho en ese rol, creo que vamos a hablar bastante de él esta temporada. Y como tapado, que en un rol que me parece bastante interesante, me quedo con él. Vamos con Alarma. Ese jugador que, oye, hay que pegarle un tironcito de orejas porque, chicos, hay que ir para arriba, hay que ir para arriba porque está siendo difícil, está siendo dificultoso, la verdad. Y para mí, esta jornada he seleccionado como alarma al señor Vedat Muriqi. Vedat Muriqi, creo que es una buena definición de lo que es este concepto, porque ya viene una temporada, bueno, de aquella manera, ¿vale? Viene una temporada de aquella manera, el bueno de Vedat Muriqi. Es un jugador que el Mallorca se encomienda a él en la parte ofensiva, ha sido renovado, es uno de los estandartes del club a día de hoy, pero la pasada temporada fue floja y esa temporada empieza con una expulsión en la jornada 1. Yo creo que es un jugador hiper carismático, creo que bastante querido a nivel general, pero creo que en lo futbolístico se nos está quedando un poco a deber. Y es la sensación que tengo con Muriqi. Creo que es un jugador que, no, dentro del área me parece muy bueno. Ese juego de espaldas para jugar de cara a los que vienen de segunda línea lo hace de maravilla.
pero está teniendo últimamente actuaciones junto al año pasado que ya me empiezan a dejar dudas. Y creo que la mejora del Mallorca en gran parte viene por reencontrar la mejor versión del Kosovar, de Vedat Muriqi. Por eso me quedo con él como la alarma de esta jornada, un jugador del que hay que tener ya un tirón de orejas y que sinceramente vaya hacia arriba, porque me espero bastante más de Vedat Muriqi. Vamos con el golazo, una categoría que es simplemente para, oye, recomendaros un gol que si no habéis visto tenéis que ver esta jornada. Y la verdad es que hay donde elegir, porque está el chicharrazo de Lamine Yamal en el minuto 92, creo que fue, o 90 y pico, que la verdad es que es un golazo increíble. Lamine lo estuvo buscando todo el partido. Por supuesto, lo menciona Giorgio, ese golpeo de falta de Julián Álvarez es espectacular. Encima yo soy muy fan de los goles de falta directa porque cada vez se ven menos, pero yo personalmente me he quedado con uno de los niños del canal, me quedo con el de Dodi Lukebakio. Es verdad que, como dice Alcama, ninguno de los 3 goles que hemos mencionado sirven de nada, porque el partido del Barça ya estaba resuelto y Julián Álvarez y Lukebakio, sus goles, no valieron para nada porque sus equipos perdieron. Pero bueno, dentro de todo lo que hay, aquí decía Peri que el de Pere Milla puede estar bien tirado porque es el más difícil de ver. No está mal, te lo puedo comprar, pero bueno, a Pere Milla ya lo hemos seleccionado en la sorpresa. Me quedo con el de Dodi Lukebakio porque me parece el disparo, no sé cómo lo explico. El que tú puedes tener un porterazo espectacular y no lo paras. Creo que Unai Simón se estira bien, está bien colocado, pero la comba que hace el balón es perfecta. Seguramente es verdad que el de Lamine hace más cosas en la jugada, hace más cosas, pero no sé, siento que luego en la zona de golpeo es más sencilla. Lo de Lukebakio me parece una barbaridad. Entonces, bueno, antes me decíais que lo podía haber puesto en tapado, que lo podía haber mencionado en según qué sección. Bueno, pues yo a Lukebakio lo selecciono en esta, en el golazo de la jornada. Pero bueno, sé que había aquí bastantes candidatos. Hemos tenido muy buenos goles en esta jornada. Y luego, por último, creo que ha sido la sección más fácil de todas. Vamos con la pifia. Porque en este caso la pifia no es una, sino que fueron 2. Y ya por el chat habéis dicho todo de forma muy clara. Es que es demasiado evidente. Pero ¿qué hiciste, Paulo? ¿Qué hiciste? Vaya forma de empezar la jornada. Vaya forma de empezar la jornada. A mí lo de Raspador y Alcama me parece un fallo. Me parece un fallo, pero también me parece una medio responsabilidad colectiva del Cholo Simeone de un poquito qué está pasando aquí. No sé hasta qué punto poner a Raspadori en eso sería demasiado cruel con el propio futbolista. Sin embargo, lo de Gazzaniga no tiene justificación ni perdón. O sea, regala un gol en un partido que está siendo igualado. De hecho, en un partido donde el Girona había tenido mejores llegadas que el Rayo hasta ese punto. Pero regala un gol que al Girona lo saca del partido. Y vale, es un gol. Puedes fallar un pase que se te quede corto, que el control sea malo. Vale, es algo que puede pasarte puntualmente. Pero en un partido que tú ya estás mostrando inseguridad, en un partido donde ya ves que hay run, cometes otro error que a mí aún me parece más grave, porque intentas hacer un pase o un recorte en la dirección que te está presionando el futbolista rival. Evidentemente fallas y el rival te quita la pelota y luego finalmente acabas haciendo un penalti que acabó siendo gol y encima para acabar expulsado. O sea, regalaste 2 goles y acabaste expulsado. Me parece muy complicado que volvamos a ver esta temporada, y esto lo digo siendo la jornada 1, pero es que lo creo firmemente. Me parece muy difícil que volvamos a ver una actuación peor que la de Gazzaniga esta temporada. Me parece muy difícil, Es difícil de superar. O sea, regalar 2 goles y autoexpulsarte es una barbaridad. Yo fui muy crítico con lo del Girona en Twitter, y creo que el Girona necesita, vamos, apostar por algo distinto en defensa, que para mí pasa porque David López no juegue más. Es que también lo decía antes por Raulín por el chat, es que ya no es solo Gazzaniga que es la cabeza visible,
es que el partido de David López y de Crazy, telita, telita. Porque evidentemente Gazzaniga regala el primer gol y el tercero del Rayo, pero es que el segundo, entre Crazy y David López, no sé quién está peor. Y luego David López regaló también otra jugada que casi fue gol de Patefis, me parece. En fin. Bueno, David López ya fue de los peores centrales el año pasado, no entiendo cómo sigue jugando. Y Gazzaniga lo elegimos el peor portero de la temporada pasada. Y también sigue ahí. Pues, ¿qué queréis que os diga? Es que al final... En fin. Ha sido un poco consecuencia de lo que ya vimos el año pasado, básicamente. Estos son los 6 destacados de la jornada, tanto para bien como para mal. He elaborado este 11 ideal de la primera jornada de Liga, con los 8 partidos que se han disputado, ¿vale? Para complementar un poquito a todo lo que hemos ido hablando anteriormente, ¿vale? Hay jugadores de los que a lo mejor aún no hemos hablado, equipos de los que a lo mejor no hemos incidido mucho, y este 11 ideal, así de forma rápida, nos puede dar para hablar un poquito más de otras cuestiones, ¿vale? El 11 ideal definitivo, ya sabéis que saldrá el miércoles cuando se juegue ese Elche Betis y ese Real Madrid Osasuna, ¿vale? Este 11 ideal es provisional, ¿vale? Con los 8 partidos que se han disputado. La verdad es que es un 11 ideal muy ofensivo, no os voy a engañar, creo que esta primera jornada ha destacado bastante más lo de arriba que lo de atrás. Entonces me he adaptado a ello, teniendo que rebuscar un poquito más básicamente en la zona defensiva. De hecho creo que mismamente, bajo palos, tampoco hay mucho donde buscar. Y al final me he acabado quedando con un portero que, pese a haber perdido, la verdad es que creo que hizo un partido bastante positivo, como fue el caso de Aaron Scandale en el Real Oviedo. Sí, el Oviedo pierde 2-0 contra el Villarreal. La verdad es que desde que encajó el primero y falló Rondón ese penalti, la verdad es que el Oviedo no estuvo dentro del partido en ningún momento. Pero creo que Aaron Scandale evitó lo que podía haber sido una goleada de 4-5-0 del Villarreal sin ningún tipo de problema. Por eso me quedo con él. Tampoco creo que haya habido ningún otro portero que haya hecho un grandísimo partido. En el propio partido del Villarreal, Luis Junior paró un penalti, sí, pero un penalti que él mismo provocó, o sea, él mismo hizo. Entonces, bueno, tampoco tuvo que parar mucho más. Así que pese a la derrota del Oviedo, me he quedado con Aaron Scandale. En la línea defensiva, ¿no? Defensa de 3. Para mí, de momento, lateral derecho más destacado de la jornada, me quedo con Santiago Mourinho. Lo he mencionado ya antes, ¿no? En ese rol de el tapado de la jornada. Yo creo que hizo un partido bastante completito. Me parece que encaja mucho en lo que le pide Marcelino a su lateral derecho. Me gustó. Tampoco fue un partido increíble, ni soberbio, ni tampoco una cosa que diga, ¡guau! Increíble. Pero sí que me encajo bastante en ese rol. Siguiente. El central más destacado de la jornada, donde, gente, no ha habido mucho donde elegir, no os lo digo, pero hay uno que es muy evidente, porque defensivamente estuvo bien, pero es que luego encima su gol le dio los 3 puntos a su equipo. Hablo evidentemente de Nahuel Tenaglia, que claro, para que no viese el partido a lo mejor me dice David, pero si Nahuel Tenaglia el lateral derecho, bueno, de momento, en esa primera jornada, jugó de central y además de central izquierdo, Facundo García jugó de central derecho, y Tenaglia jugó de central izquierdo. El lateral en este caso fue Johnny Otto, ¿no? Así que bueno, no sé si Tenaglia va a tener recorrido a largo plazo como central. Es verdad que a la vez necesita fichar algún central, por lo menos en lo que queda de mercado. Pero yo creo que, bueno, la verdad es que hizo un buen partido como central izquierdo. Y finalmente, para cerrar esa defensa, me he quedado como el mejor lateral izquierdo de momento con Pep Chavarría. Creo que es un partido bastante completo con el Rayo Vallecano. Es verdad que tuvo algún fallito que propició alguna ocasión en contra del Girona. Pero en general su partido sí que parece muy completo, ganando duelos, también ganando línea de fondo. Me parece que el año pasado ya estuvo a un nivel muy alto. Y a mí su primer partido de esta temporada del Rayo, ganando al Girona, la verdad sinceramente que me gustó bastante. Así que me quedo con él. Esa es la línea defensiva. Ahora vamos ya con lo del centro del campo en adelante, que aquí sí que ha habido nivel y del bueno, la verdad. De hecho, hay ya 2 centrocampistas que yo creo que tienen que estar sí o sí. El primero de ellos, Edu Expósito. Lo de Edu Expósito es impresionante. O sea, acabó la temporada pasada a un nivel brutal. Y esa temporada la ha vuelto también a empezar a un nivel magnífico. Para mí, el MVP de ese partido entre Español y Atlético de Madrid, da la asistencia de hecho del gol del empate.
Así que, la verdad, me parece que está a un nivel muy, pero que muy bueno. Es verdad que, como dice por aquí Peri por el chat, jugó un pelín más atrás de lo que lo hizo la temporada pasada, que fue más bien el mediapunta. Ayer sí que jugó más al lado de Paul Lozano, pero es que aún así sigue dando un nivel indiscutible. Y para mí, también es indiscutible en este 11 el señor Pape Gueye, que no sé si finalmente se acabará yendo del Villarreal, porque hay cantos de sirena de que podría llegar una oferta por ahí que pague su cláusula de 40 millones de euros, pero de momento, mientras se quede en la liga, la verdad es que es un jugador que yo hace un tiempo no confiaba demasiado en él, no me gustó su paso por el Sevilla, a mí ya cuando fichó el Villarreal me dejó muchas dudas, pero lo cierto es que ya el año pasado estuvo a un nivel muy alto y su primer partido de esta jornada ha sido espectacular. No jugó parejo, jugó él junto a Comesaña y yo diría que no sé si se quedará o no, pero si se queda puede dar incluso un salto más del que ya vimos el año pasado. Así que para mí, Edu Expósito y Pape Gueye, doble mediocentro bastante marcado. Además, ambos jugaron ahí, en un doble mediocentro. Y luego vamos ya ahora con la fiesta. Yo os he dicho antes que va a ser un 11 muy ofensivo. Aquí no va a defender ni Cristo, la verdad. Vamos ahora con toda la fiesta en ataque. En banda derecha... Bueno, empezamos ya, ¿no? Gente, ¿cuántas veces creéis que va a aparecer Lamine Yamal este año en los 11 ideales? ¿Cuántas veces? El año pasado fueron 8, si no me equivoco. Fue de forma evidente uno de los mejores jugadores de la liga. Este año, bueno, jornada 1 y ya aparece. No sé si casi en cada jornada, no sé si eran 22 veces, que eso me parece una locura, pero Lamine Yamal está llamado a ser de los mejores jugadores de la liga este año otra vez. Siguiendo la línea de media puntas, aunque también jugó más que ido a banda derecha, voy con Nicolás Pepe, que es verdad que no marcó, sí que asistió, ¿vale? Pero lo vi muy bien, lo vi muy activo también en esa victoria del Villarreal ante el Oviedo. De momento 3 jugadores del Villarreal, la verdad, en el 11 son bastantes. Puede que algunos acabe cayendo con los 2 partidos que quedan por delante en esta jornada. Pero bueno, yo creo que Nicolás Pepe es un jugador que me apetece mucho verlo esa temporada, porque creo que puede dar un nivel muy pero que muy alto. Lo veo asentado en el 11 titular. Creo que va a ser prácticamente indiscutible para Marcelino en esta temporada. Y bueno, cierra la línea de media puntas el que hemos elegido como MVP de la jornada, ¿no? Nico Williams, ¿vale? La garganta me empieza ya a fastidiar. Nico Williams, extremo izquierdo. Poco debate, ¿no? O sea, participa en los 3 goles del Athletic. Indiscutible. Y que también creo que hay pocas dudas en la doble punta. Si Nico participó en los 3 goles del Athletic, Jorge de Frutos participó en los 3 goles del Rayo Vallecano, ¿vale? Gol de penalti provocado, asistencia. Jorge de Frutos es un indiscutible. Y cerramos el 11 con una de las victorias también sorprendentes de la jornada. Y es que el Getafe ganó, y sí ganó en gran parte fue a Cristian Tusuche, que jugó como jugador referencia del conjunto de José Bordalás. Y bueno, otro que también hizo gol, asistencia, nivel espectacular. Creo que ya se ha sentado a ser un atacante barra media punta, no sé cómo catalogarlo, pero desde luego ya no es un mediocentro, ya no es un jugador recuperador, ya no es un jugador de ida y vuelta, ya es un jugador que está destinado a sumar cifras o al menos jugar muy cerquita del puesto de 9 o incluso de 9, como vimos de forma directa en el partido de ayer. De hecho, como técnico de esta jornada, había donde elegir, pero me he quedado con el propio Bordalás. Al final creo que con las limitaciones que tiene su plantilla, acabó sacando un 11 que compitió realmente bien en Balaídos. Creo que tiene muchísimo mérito y por eso me quedo con él. A mí seguramente el equipo que más me gustó por juego fue el Villarreal, pero hay que decir que el partido se le puso de cara muy prontito. Entonces, bueno, creo que tuvo un partido más plácido, tenía una cita más complicada al Getafe y creo que Bordalás es digno de mención. Y ya por último, os dejo por ahí algunos jugadores en el banquillo que no he puesto en el 11, que creo que podían haber entrado porque destacaron también bastante, ¿vale? Leandro Cabrera en el Español, me gustó su partido a nivel defensivo. Infravalorado el partido de Patecic en el Rayo Vallecano, ganó muchísimos duelos, creo que estuvo realmente bien.
Le faltó marcar un gol en una ocasión muy clara que tuvo. Y creo sinceramente que podría haber aparecido sin problema en ese 11. Luego Dani Raba, yo creo que fue el más destacado de ese empate entre Valencia y Real Sociedad, seguramente. Luque Bacchio fue el mejor del Sevilla, marcó un golazo. No le da para aparecer en este 11 porque hay mucha competencia, pero estuvo muy bien. Ojo a lo de Adrián Liso y su debut también en el Getafe, jugando en esa doble punta junto con Uche, muy caído a banda derecha, marcó también gol y la verdad es que estuvo realmente bien. Rafinha, que otro año más vuelve a marcar gol en la primera jornada y muy buen partido también. De hecho también tuvo un palo. Pudo de hecho marcar más de un gol. Tampoco fue su mejor partido, pero bueno, como mención no está mal. Y también mencionar por ejemplo el bueno de Eta Young en el Villarreal, que también marcó gol. Hizo un partido bastante completo jugando como a 9 al lado de Gerard Moreno. Tenía bastantes ofertas este chico y yo creo que finalmente se va a acabar quedando en el Villarreal. Y que va a ser un jugador bastante útil para Marcelino. En fin, no sé si hay alguien que echéis en falta dentro de estos jugadores mencionados, pero ese es para mí de momento mi 11 ideal de la jornada 1 de esta Liga de Sports. Y con esto cerramos el post de esta primera jornada, como digo, a la espera de esos dos partidos que faltan, entre Elche y Betis, y Real Madrid y Club Atlético Osasuna.